El tema de esta hora del programa, ¿cuáles son las dificultades con las que te enfrentas cuando asistes a un hospital o clínica? Y creo que hoy vamos a colapsar con llamadas porque es un tema sumamente incómodo para la mayoría de las personas que tienen que asistir a un hospital, e incluso aquellos que vamos a una clínica. Siempre hay retrasos y hay incomodidades, hay cosas que no están correctamente para atender al público, incluso en el seguro privado. Está hoy como invitada en la mesa de conducción la doctora Elena Cristina Zelaya Arteaga, Superintendenta Nacional de Salud. Elena, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida al programa. Gracias, Mónica. La mayoría, en algunas oportunidades hemos tocado temas similares y la mayoría coincide, la mayoría de personas, por ejemplo, que van a hospitales públicos coinciden en que una de las situaciones que más les molesta, sobre todo en los hospitales públicos y a la gente del seguro, es que las citas, cuando vas por una cita, te demoran demasiado tiempo en programarte. Sí. ¿Qué podemos hacer, ya que ustedes son la superintendencia, de alguna manera son el organismo fiscalizador, ¿verdad? Por supuesto, sí. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros para acelerar este trámite? Sí, lo que sucede es que la consecuencia de no haber tomado medidas de previsión desde el año 2009, Mónica, que existe una ley donde todos los ciudadanos que vivimos en Perú debemos tener un seguro, llámese público o privado. A la fecha ya somos casi 26 millones de los casi 31 millones de peruanos asegurados. 25 millones están en el sector público, llámese salud o SIS. En el salud hay 8 millones, en el SIS hay 17 millones. ¿Qué ha pasado en esos años, Mónica? No se ha tomado las medidas correspondientes de resolver o de atender a esa población que cada vez se iba asegurando más. Antes ni siquiera llegaban a los hospitales, ¿verdad? Yo, en la época que yo me he formado, yo he visto gente que ya ni siquiera tenía llegada a los hospitales. Ahora sí pueden llegar, tienen seguro. El problema es que la demanda ha sobrepasado largamente la oferta, y también en salud. Pero ¿por qué se ha permitido entonces que la gente se siga afiliando si no se puede atender? Exacto, por malas políticas. ¿De qué sirve que, por ejemplo, una persona se afilie al SIS teniendo pocos recursos, porque el SIS tiene de alguna forma requisitos especiales para que te puedas afiliar? ¿De qué sirve que pagues si finalmente ante un mal de salud vas a tener que esperar muchos días para que te atiendan? No van a tener los medicamentos que tú necesitas. O sea, es como... No va a haber la oportunidad. Así es, muchas personas optan, que están en el SIS o en el Seguro Social, finalmente cuando es algo urgente... Sacan del bolsillo, Mónica. Sacan de su... ¿Para qué? ¿Por qué se ha permitido que haya tanta gente? Entonces, eso ha sucedido, en primer lugar, por el incremento de los millones y la no previsión, y lo otro, porque no se han fortalecido los hospitales de menor nivel, de menor complejidad. Porque la mayoría de nosotros queremos ir al hospital de mayor complejo, al más famoso, al más conocido. En cambio, en el camino hay establecimientos de salud que pueden hospitales de menor nivel que pueden atender. No. Inclusive especialidades. Lo que sucede es que ha habido un abandono de esas instituciones, de esos establecimientos. Entonces, lo que sucede, lo que ha condicionado de que los hospitales se recarguen, y es por eso que veamos esa situación en emergencia, que los pasadizos están tuburizados, que ya ni el paciente tiene una silla donde sentarse. Ni siquiera hay algunos que no tienen ni cama. Esa es la verdad, no tienen cama. Pese a que están necesitando cama, tienen que esperar 2 o 3 días para hospitalizarse. Y en una silla de ruedas. Sí. Y a veces ni siquiera silla de ruedas, sino a veces inclusive sentados en sillas comunes, allí, esperando una oportunidad de subir a un piso o conseguir una cama de hospitalización. Mira, ese problema ha condicionado de que se fomenten y se vulneren todos los derechos de salud que tenemos. O sea, nosotros tenemos derecho a una atención digna, oportuna, con calidad. Sinceramente, en esa condición no se ha podido satisfacer a ninguno de los peruanos que acuden a los establecimientos de salud. Y mencionabas bien que también la parte privada también tiene lo suyo. El mismo problema, ¿no? En la parte privada también hay un poco de espera, también hay un poco de pérdida de oportunidad, pero también hay, por ejemplo, cobros indebidos, cobros excesivos, coberturas que no están cubiertas, que cuando nos venden el seguro nos dicen que sí, y cuando hacemos uso del seguro nos dicen que eso no está cubierto, y después etcétera. Que sí, que no, que sí, etcétera. ¿Por qué hay tanto? Y lo otro, es una situación de caos, donde no ha habido una fiscalización de los establecimientos de salud y de todo el sistema de salud, porque no solo son los establecimientos, sino los que financian
Finalmente nosotros sí tenemos esa potestad. Nosotros somos la entidad, la Superintendencia Nacional de Salud, es la que fiscaliza todo, al que financia y al que ejecuta la atención del establecimiento, el establecimiento de salud. Y cuando hablamos del que financia es el contribuyente, ¿verdad? Estamos hablando del CIS de salud, estamos hablando de los, por ejemplo, de las EPS, de las clínicas, de los autoseguros, de los seguros privados. Estamos hablando también de todas esas instituciones. Entonces, tenemos que ordenarnos. El problema es que es tan complejo que tenemos que empezar por algo. Y además la población tiene mucho desconocimiento de la fiscalización, de lo que le corresponde, de cuáles son sus derechos. Eso no se conoce. A eso llegábamos, Mónica. Gracias por la oportunidad. Sí, la población desconoce que tiene derechos y que más bien cree que le están haciendo un favor al atenderlo. Eso no es así. Esa persona que está en ese establecimiento de salud, sobre todo del público, está siendo pagada por el Estado peruano y tiene una función que cumplir, no es un favor que está haciendo. Entonces, la gente, lamentablemente, desconociendo sus derechos, va y se conforma con la atención que le dan. Pero no solamente desconoce, sino que de alguna manera esto es tan común, tan usual, es parte de, creo que yo desde que recuerdo, o sea, yo tengo 41 años y desde que tengo uso de razón, recuerdo de las quejas de mi abuela con las citas del seguro. Entonces hay una normalización, o sea, ya para nosotros los peruanos se ha normalizado el hecho de que te atiendan mal, que las citas se demoren mucho, que uno sufra cuando va al hospital, que se acalore, que tenga mal humor, que vaya a caminar por farmacias. En el hospital no, ese remedio no hay más allá, etcétera, etcétera. Exacto. Todo el sistema como está ahora en caos, como bien usted, Elena, lo ha dicho, es de alguna manera parte de nosotros. Entonces no conocemos un sistema correcto donde nos traten bien, incluso en el privado, salvo honrosas excepciones. Cuando pagas mucho dinero es que te atienden muy bien, cuando pagas la categoría más alta del seguro privado. Después siempre hay, no, que sí, que no, que pagas extra y todo lo demás. Para nosotros nos vamos a sentir raros el día que el sistema funcione. Yo creo que tiene que llegar ese día, Mónica, porque no es justo que tengamos que estar sufriendo todo lo que están sufriendo los pacientes, los millones de peruanos que tenemos derecho a una atención con dignidad. Ancianos, ancianos, gente niños que tiene enfermedades terminales, pacientes con cáncer. En el Perú muere la gente con cáncer porque no tiene cómo atenderse. Es cierto, no hay la oportunidad. Y lo otro es que tenemos que trabajar con los ciudadanos. O sea, yo creo que en el momento en que los ciudadanos se empoderen y empiecen a reclamar sus derechos y empiecen a haber sanciones y las sanciones sean visibles como las estamos haciendo ahora, nosotros estamos fiscalizando. Ya en enero y febrero hemos fiscalizado 70 entidades entre públicas y privadas y hemos aplicado casi una treintena de medidas drásticas que significan inclusive cierres. Aunque sea temporales hasta que levanten la observación, pero por lo menos cierres, ponernos nuestro papelote ahí, cerrado por incumplimiento, su salud. Eso estamos haciendo y por eso es que tenemos que buscar también la alianza con ustedes. Sí, cómo no. Por eso y esa es probablemente muy contenta de estar aquí. La razón por la que estás aquí, para que nos cuentes y para que le cuentes al público qué es lo que tiene que hacer cuando no se siente satisfecho con la atención y la atención que recibe, el servicio que recibe, el servicio de salud, no es el correcto ni el esperado. Vamos a ir a la pausa, Elena, por perfecto. favor. Son 5:15 minutos. Luego de la pausa contestamos también sus llamadas telefónicas. ¿Cuáles son las dificultades con las que te enfrentas cuando asistes a un hospital o una clínica? Nos acompaña la Superintendenta Nacional de Salud, Elena Cristina Zelaya Arteaga. Volvemos con sus llamadas telefónicas. No se muevan. Esto es Capital. Regresamos. Tengo una mala noticia. Tengo un Dios admirable. Radio Capital. El amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo 5:19 minutos. Me acompaña la doctora Elena Zelaya Arteaga, Superintendente Nacional de Salud. La pregunta que planteamos para nuestros oyentes: ¿cuáles son las dificultades con las que te enfrentas cuando asistes a un hospital o una clínica privada? Está María desde Balconcillo. Bienvenida, María Capital. Buenas tardes. Tu opinión importa. Buenas tardes. Estaba escuchando a doctora Elena que decía que nosotros, los pacientes, tenemos que reclamar. ¿De qué manera podemos reclamar? ¿Cómo es la forma que podemos reclamar? ¿Que tomar los hospitales para poder ser escuchado? Si supuestamente hay una fiscalización para cada hospital, ¿por qué no van a ver lo que pasa a los pacientes? Toda la primera semana de cada mes, acérquense al seguro. Es de que está acá en Raimondi y va a ver las colas de personas ancianas que están mendigando por una cita y mendigan
una cita, la cual tienen derecho, y es derecho propio porque ellos han trabajado y no es justo que nadie se les escuche. Acá desde el gobierno, desde la ministra de Salud, no ve más nada que lo que les corresponde a ellos. No ven por los demás. ¿De qué manera quieren que los pacientes vayan a tomar clínicas, hospitales y decir, escúchenos? ¿Eso es lo que desea? No. Para eso hay una fiscalización. Que vaya a la fiscalización, que tomen personal y que digan, hay médicos, 4 médicos por especialidad para cantidad de pacientes. Deberían de haber 10 médicos de la misma especialidad, porque ellos no se dan basto, son 30, 35 pacientes que atienden, que es cómo se siente, chau, váyase, ahí está la receta. En 4 horas no pueden atender, eso es injusto. Ni siquiera son escuchados por el médico porque el médico no le da tiempo para Está preocupado porque creo que tienen 25 minutos por paciente y esto es quizás menos. No, menos. 15 minutos para 15 atender, minutos por para paciente. atender al paciente, obviamente en ninguna especialidad va a poder completar. María, Por supuesto. era un poco lo que María decía, un poco lo que nosotros comentábamos fuera de micrófonos, Elena, ¿no? La mayoría de alguna manera ha normalizado, no reclama, y es que justamente no reclama, primero porque es tildado de problemático, conflictivo, etcétera, 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 pero además porque cuando uno reclama no ve la sanción, o sea, no hay, digamos que si yo presento el reclamo, yo que soy recontra reclamona, si yo presento el reclamo no veo que la situación cambie, entonces muchos dicen, ¿para qué reclamo? Mejor me quedo calladito, como ha contado María, que estás esperando, rogando, sumiso, callado, esperando a que se produzca el milagro, que te den la cita, porque igual los vas a necesitar. O sea, igual los vas a necesitar. Claro, es el único sistema de salud que tienen, entonces uno es que se condicionan porque no pueden ir a otro lugar. Esa es una. Lo otro, tiene toda la razón la señora María. Ha desnudado notablemente todas las deficiencias del sistema y ella dice que tenemos un rol fiscalizador. Sí es cierto, tenemos un rol fiscalizador, pero son 20.000 instituciones de salud a nivel de todo el país. Si no se presentan reclamos, 20.000, exacto, no Mónica. se visibiliza la mala atención. Por supuesto, sí, ya sabemos que las atenciones están deficientes en todos los Pero hospitales. identifiquemos los locales. Por entonces, supuesto. y ahí sí tienen Tenemos que ser que los dar usuarios. prioridad a las donde más se vulneran derechos, porque nosotros somos defensores de derechos y ahí vamos, fiscalizamos y sancionamos. Sí lo estamos haciendo. Ya te pasó la voz, María Elena. Sí, yo lo que de quisiera, seguro de Mónica, Raymond aprovechar Green. es que la señora María utilice todos nuestros canales de atención. Tenemos 5 canales de atención. Uno es una línea gratuita, 0800 14 900, 24 horas al día, 7 días a la semana. La señora puede utilizar su número o móvil o fijo y llamarnos y presentarnos su incomodidad, su queja. Dame un segundo, Elena. Ahorita, en un ratito más, déjame atender las llamadas telefónicas que están en espera y me Claro. vas a decir los 5 canales donde el Así público es. puede presentar su llamarnos, queja. puede Está hacerse. Rufina desde el Cercado de Lima. Hola, Rufina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a su invitada. ¿Cómo estás? Te escuchamos, Rufina. Sí, yo quería hacerle una acotación a la doctora. Cuando van personas graves, no deben de hacer que esperen tanto. ¿Por qué no le dan un adicional de la persona que es la indicada para su enfermedad? Una atención especial, o sea, en ese momento, Como una atención preferente, una fila preferente, Eso. una cosa así. un adicional. Ajá. ¿No podría hacer eso, doctora? Porque todos los pacientes no van en veces. Hay bastantes cupos que quedan abiertos. Ya, Rufina, Así gracias. Gracias. Está Janet desde Chorrillos en la línea. Hola, Janet, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Capital. ¿Aló? ¿Aló? Abran, por favor, la llamada. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Está José de Ventanilla, entonces. Hola, José, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. ¿Cómo estás, señor Mónica? Buenas tardes. Buenas días. tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Disculpe la mujer. No te preocupes. Buenas tardes, buenas tardes también a su invitada, a la doctora de su salud. Quería, bien, como decía la señora, reclamaban, tanto en los hospitales del Estado, bueno, yo reclamo por acá en el asentamiento Humano Márquez, hay una posta que tiene ascensor, tiene privilegio de tener eso y no hay el cuidado respectivo del Ministerio de Salud, ¿no?
Entonces su salud uno reclama y solamente aconseja. La doctora le escucha que presenta su queja y dice no, no le dan, solamente ellos recomiendan, aconsejan, tal, haz esto, nada más. Pero la verdad no sucede. ¿Te refieres y a los también, doctores? A ver, no te entiendo bien lo que me quieres decir, José. El establecimiento. Sí, no es bien cuidado porque no tiene la seguridad debida. Ah, ok. Tú te estás refiriendo básicamente a que la infraestructura de la posta médica del asentamiento humano Márquez, si no me falla la memoria, en Ventanilla, no está dentro de la norma que brinda seguridad para las personas que van, ¿verdad? Claro, sí ha sido mejorado, no brindan la seguridad. Pues hay un ascensor que tiene privilegio de tener ascensor para un segundo piso, pero no lo cuidan y también su instalación también está descuidada. Ok, a nivel de infraestructura. De robo también, ¿no? Gracias, José. También, disculpe, señorita Mónica, también por favor que le dé una vigilancia a la señorita de su salud, la doctora, al ¿cómo se llama? Al hospital de Alberto Leopoldo Barten, que está en la línea Argentina, a la cuadra 35, a una cuadra y media de Centro Comercial Minga. Que ahí el problema es que todas las personas que en el verano, desde que ha abierto ese hospital hace de 2014, mediados de 2014, pues no cuenta con ventilación necesaria, todos se sofocan. Me imagino. Todos se sofocan, y eso en la línea Argentina es un lugar bien peligroso donde las personas de avanzada edad, para llegar a salir de ahí, hay taxi y son combis, pero es un peligroso para comenzar a cruzar las calles, que todos los cruzan los carros y en cualquier momento va a comenzar a aparecer. Ojalá que no. Gracias, José. Gracias. Ahora sí, gracias, un abrazo. Ahora sí está Janet desde Chorrillos. Hola, Janet, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. A la doctora Celaya. Mira, son muchas las quejas que uno tiene cuando va tanto a un hospital como a una clínica. Pero yo por ejemplo, mi experiencia es en el hospital Loaiza con mi mamá. Primero, la atención no te informan, todas los profesionales, las enfermeras esperan que tú adivines, te dan el dato diciendo personas mayores, no les importa si entendieron o no entendieron, y las pobres, de verdad la pena, cuando van solas te van a ir rondando. Vamos a esperar, Janet, un segundito, por favor, porque no te escucho bien. Yo no llego a entender claramente lo que nos dice Janet. Vamos a ver si podemos arreglar la línea o la comunicación, porque no se le entiende bien a Janet, o está muy pegada al teléfono, pero hablaba del hospital Loaiza, sí. Del hospital Loaiza que no habían información, las enfermeras no las guiaban cuando van solas, sobre todo las personas mayores. Sí. Bueno, creo que las quejas en general no hemos recibido. Ojalá recibamos una llamada de alguien que está contento siendo atendido en algún establecimiento público. Va a ser difícil, pero tengo la sensación por las llamadas que vamos recibiendo, que sí, nos quejamos, pero nos quejamos en el momento, nos quejamos en la fila, maldecimos en el camino a la casa y ahí queda. Sí. La intención es, para que se ejecute un reclamo, es que sea de alguna manera formal, para que ustedes puedan fiscalizar. Claro. Nos habíamos quedado en que eran 5 canales de atención. Ajá, 5 canales de atención. El más utilizado por nosotros es el 0800 14 900, línea gratuita, 7 días a la semana, las 24 horas del día. Y hay una persona detrás de la línea que es un profesional de salud, que va a identificar, por ejemplo, una llamada de una emergencia donde hay un problema de falta de atención en la emergencia, y eso sí es una verdadera emergencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el pedido, identificamos cómo debemos actuar, e inmediatamente nos comunicamos con el director o alguien que el director haya designado de ese hospital y le damos el comunicado. Mire, en su emergencia está el ciudadano fulano de tal o la ciudadana fulana de tal, mire, está quejándose por esta razón. Por favor, tome medidas de corrección, que nosotros vamos a volver a llamar para ver si usted ha atendido este pedido de la persona. Esa es la manera más rápida que tenemos de actuar, y eso es que vamos también, digamos, como que educando a nuestras instituciones, porque ¿qué ha pasado? La formación de los profesionales de salud y todo el sistema de salud, como bien comentabas, Mónica, ha estado de espaldas al ciudadano, al usuario. O sea, no es a la persona a la que nos estamos dirigiendo. No es una atención amigable, exacto, vamos a ser honestas. No están sensibilizados con la necesidad del paciente. Exacto. Y también hemos sido pacientes. Yo vengo de una entidad pública. Yo he servido más de 20 años de mi vida profesional en una institución pública, y yo sé todo lo que se viene, todo lo que viven nuestros pacientes, lo sé. Por esa razón estoy ahora del otro lado, y para poder un poco mejorar este sistema. Entonces, ¿qué sucede? Ese es uno de los canales de atención. El siguiente es
un aplicativo móvil que hemos puesto que se llama Su Salud Contigo, que lo puedo bajar fácilmente, y ese aplicativo también directamente me pueden ingresar su sistema de queja o reclamo. En tiempo real lo vamos a revisar y le vamos a dar la atención. Lo otro es que me dice qué seguro tengo, y eso es una gran ventaja porque pongo mi DNI y veo qué seguro tengo activo, porque a veces ni siquiera sabemos si estamos activos en el seguro. Los que tenemos seguro social, por ejemplo, o los que pagamos a un seguro privado. O también los que tienen SIS, si está afiliado o no está afiliado al SIS, porque con eso puede reclamar y decir, yo estoy afiliado, tengo derecho a que me den la atención para que no le hagan cobros. Lo siguiente es, si estoy fuera de casa, en un lugar, ahora que ha habido por temporada de verano, la gente se ha desplazado hacia las playas, hacia el litoral. Yo quiero saber, por ejemplo, en Camaná, si por ejemplo estuviera vacacionando, quiero saber qué instituciones de salud tengo alrededor de Camaná, de salud, del ministerio, privadas, donde yo pueda ir a pedir una atención si fuera necesario. Entonces, nuestro aplicativo móvil tiene esas 3 funciones, es gratuito. La respuesta nuestra va a estar 24 horas allí contestándole, ¿no? Garantizada. Garantizada. Luego tenemos también nuestro correo electrónico, es atención al usuario @susalud.gov.p, y lo otro que usan bastante nuestros usuarios ahora y que nos da mucho gusto ver es la página web. Entren a la página web de Su Salud y podemos entrar desde un celular y mandamos nuestra queja, nuestro reclamo, nuestra incomodidad o lo que está sucediendo. O sea, hay que llamar la atención, hay que comunicar lo que está sucediendo. Creo que no nos podemos seguir quedando callados, Mónica. No es posible que sigamos siendo cómplices de una situación como esta. Pero no somos conscientes, lamentablemente, como se ha normalizado, es parte de la gente, los pacientes van a hacer la fila al seguro, así seas una persona adulta mayor, así tengas una emergencia, vas y sabes que es un sacrificio, sabes, mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir al seguro a sacar mi cita. Nadie es consciente que eso no está bien, porque es la única forma que conocemos. Ahora, gracias a la superintendencia que está haciendo público las medidas de corrección, tomamos conciencia. Nos damos cuenta de que no es lo correcto y que merecemos algo mejor y que está en nuestras manos corregirlo. Por supuesto, está en manos de nosotros, y cada de los ciudadanos. paciente, cada usuario de algún servicio de salud sabe que hay un organismo fiscalizador y que lo tiene que usar para que las cosas cambien. Claro, necesitamos que todos nuestros ciudadanos hagan uso de su servicio de su salud. Vamos rapidito a la pausa comercial, 5:32, seguimos con este tema. ¿Cuáles son las dificultades con las que te enfrentas cuando asistes a un hospital o una clínica? Contestamos sus llamadas luego de la pausa. No se muevan, volvemos. Que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, que verdad. Mi super hijo, ya lo ven. Que me 5:35 minutos. Dios, estoy toda despeinada. Espérenme, por favor. Está Eli desde Chorrillos. Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a Capital. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? La pregunta es tuya. ¿Cuáles son las dificultades con las que te enfrentas cuando asistes a un hospital o a una clínica? Moniquita linda, mira, yo asisto a una posta acá en Buenos Aires de Villa. El primer punto, nos hacen hacer una cola desde las 5 de la mañana para poder obtener una cita en el día. Cuando llego al señor que me da el ticket de la cita, me dice, no, solamente son dos atenciones. Y le digo, pero solamente es 2 atenciones y solamente quiero mis hijos, odontología para niños, y yo quiero medicinas muy aparte, y las historias clínicas son separadas. Y me dice, no, son solamente 2. Si usted tiene CIS, no, peor todavía, son 2. Eso es uno. Llego al donde están sacando las historias clínicas, Mónica, 25 minutos por persona se demora en atender las señoritas en la ventanilla. Imagínate, son 25 minutos que uno está perdiendo tiempo, algunos que ya están enfermos, con fiebre, niños llorando, y tenemos que esperar la santa paciencia de estas señoras o señoritas que están trabajando en esa ventanilla. Me voy a quejar al encargado y me dice que no, que hay que esperar. Imagínate, Mónica, ¿cómo puede ser tan inhumano? ¿Y qué hace en esos 25 en la minutos? De Buenos Aires de Villa está pasando Escúchame, Sí. Eli, esos 25 minutos que dice que se demora, ¿es para buscar la historia clínica? Para escribir la hoja del CIF, sacar de la computadora el número de que sí tenemos y después buscar la historia clínica, Mónica, y te piden un cartón. Si tú no llevas ese cartoncito que ellos te han dado el número de historia, peor se demoran. Te castigan y te dejan a un lado. Entonces yo le digo, pero si las historias están por zona, por donde vivo, ahí está en mi DNI. No, necesito el cartón. Y eso lo he comprobado, Mónica, porque yo me he ido a atender en la tarde y las señoritas de la tarde me han hecho ese trabajo en 5 minutos, Mónica. En 5 minutos, sin necesidad de cartón, sin nada. Dígame, señorita, eso es motivo de reclamo porque la verdad yo me sentí muy ofuscada ese día que hasta la presión creo que se me elevó.
que a veces uno se molesta, ¿no? Y es reiterativo, tú lo mencionaste en el bloque anterior, Elena. Falta la sensibilidad, ¿no? Es cierto. De entender que, Sí. que el paciente, el usuario que va a esta posta, va porque necesita ser atendido, Claro. confía su salud y, la no señora- merece que lo traten así. Y la señora lo está demostrando. En la mañana existe un personal totalmente desmotivado, que no está, o sea, no se pone en el lugar de la persona que está necesitando la atención, pero dice que en la tarde En sí la 5 atendieron minutos. bien. La atendieron bien, de manera oportuna, le sacaron en 5 minutos, no le pidieron el cartón. No tienen por qué pedir ninguna identificación más que el DNI, Mónica. No puede ser, o sea, suficiente con el DNI. Ese es el documento por el cual ya los hospitales se olvidaron de que tienen historia por su cuenta. No, es el DNI. Suficiente con el DNI, obviamente, para identificar que la persona que está siendo atendida sea el que está inscrito en el Seguro Integral de Salud. O sea, eso sí es lógico, ¿no? Corroborar que la persona beneficiaria sea la que dice, ¿no? Nada más. Un poco lo que le interesa al público es saber, después del reclamo, digamos que en el caso de Eli, ella hace el reclamo en este momento, ¿puedes repetir la línea, el número de Claro la que línea sí. para que Eli lo apunte? Por favor, inmediatamente? señora Eli, 0800 14-900, señora Eli, llámeme ustedes sus celulares, llamada gratuita, o si no, si puede, dígale a los chicos que he visto que ahí tienen hijos, que se descarguen un aplicativo móvil, Su Salud Contigo. Tiene esas dos opciones. La otra es, los chicos les encanta entrar a Facebook, a Twitter, utilizar nuestra página web, pero finalmente la línea más usada es la 0800 14-900. Y recuerde que es 24 horas al día, los 7 días de la semana. Usted nos hace llegar su reclamo, inmediatamente nosotros llamamos a la institución, ubicamos a una persona, estamos contactados con las plataformas de atención de los hospitales que los estamos potenciando, ellos son los que deben solucionar los problemas. Entonces, estamos motivándolos a que activen ese sistema y a que cambien el chip, que ellos están al servicio del ciudadano. No es un favor que están haciendo, es su obligación darle una adecuada atención, y más en el año de la buena atención al Pero ciudadano. lo que se llama la burocracia, ¿no? Las que Es que el seamos problema honestas, es- las personas que te atienden ya tienen un trabajo seguro y no van a obtener Exacto. ningún beneficio extra porque el cliente, el usuario se vaya más contento, se vaya más rápido. Uno lo ves, mira, no nos vamos a hacer los de la vista gorda, te das cuenta, ¿no? Tu DNI, ya, ratito, y las ves que caminan, pasean, regresan. Te das cuenta que Por están de mala supuesto, gana. claro que sí. Es una gente totalmente desmotivada. Sí. Porque Pero- tiene el trabajo seguro. Vamos a contestarle Sí. a Ricardo desde Manchay. Te quiero hacer otra pregunta. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mónica, ¿cómo? Bienvenido, Buenas tardes. bienvenido a Capital, te escuchamos. Una pregunta, disculpa, ¿de quién depende que a las postas las mejoren, los baños? Porque a la posta que yo voy ahí en Manchay, hay un solo baño para todos, para los doctores y para los usuarios, y ahí encima la que limpia pone no usar el baño porque está mal logrado. Y todas las veces que tengo que ir, siempre está mal logrado, de mala gana la señora, la que atiende de las citas igual, siempre lo mismo, no cambia, pues si nunca lo van a ver si está funcionando bien. Parece que es tierra de nadie, esa es la posta. Vas a pedir un Esa es mi favor. pregunta. Gracias, Ricardo, ¿no? Mira, escuchas a Ricardo. Por supuesto. Va a rogar que lo atienda. Sí, y encima él está mostrando de que para el problema de infraestructura, baño, limpieza, o sea, ni siquiera están pintadas, todo poco agradable, poco atractivo para que alguien vaya a pedir vaya a hacerse atender. No te dan ganas de atenderte, ¿no? Pero cuando no te ganas queda de salir otra. corriendo, pero no hay otra alternativa, así es que es el único ¿Quiénes lugar. son los responsables del ministerio? El Ministerio de Salud está empezando una campaña, se llama Semáforo, esto lo debe anticipar la señora ministra, pero bueno, le estoy dando un poco de información, que va a identificar, por ejemplo, cuáles son de los establecimientos de salud, como el que menciona el señor, que son de primer Manchay. nivel, Manchay, que por ejemplo necesitan urgente una inyección de mejora. ¿Qué significa? Ponerle otro baño o mejorarle el baño de repente, adecuar la situación, poner una buena sala de espera, de repente el señor que mencionaba del ascensor, ¿no? Que le falta, o acondicionar, Pero ya por ejemplo, alguna el servicio cosa. higiénico, que te pongan cartel de malogrado para que no lo uses, porque también lo usan los doctores ya. O sea, ¿qué vas? Uno se pasa toda la mañana, es normal que uno utilice los servicios higiénicos. ¿Cómo es posible de que eso, por ejemplo, mezquinen eso, ¿no? O sea, esa situación no, pues entonces hay que ir a identificar, ahí hay un director o hay un jefe, Mónica, y es el responsable de lo que está pasando. Pero Entonces, nunca te va a atender. No, sí. yo sé, Elena, que tú estás con todas las pilas de hacer las cosas bien, tienes toda la energía, pero vamos a aterrizar.
¿Tú crees que el jefe de la posta, el director de la posta, se va a dignar a atender a alguien? No, sí se tiene que dignar, Mónica. No porque se va a dignar, te van a decir, pero no estaba, ven mañana, el otro día. ¿Con qué, si nosotros quiere hablar? vamos, supervisamos y encontramos que es problema de gestión, nosotros podemos recomendar que esa persona no está gestionando adecuadamente y que le abran un proceso administrativo y que probablemente termine saliendo del cargo o cambiando. Como al momento los cargos son de confianza. La mayoría no reclama. Eso está. Por eso es que quiero vale que la ciudadanía reclame, reaccione, despierte y empiece a hacer uso de los canales de atención que tenemos para nosotros ir. Y estamos, no somos un batallón de supervisores, pero ahora estamos trabajando todos los días y además, Mónica, estamos en todas las regiones. De mañana, por ejemplo, tengo un grupo trabajando en Arequipa a propósito de lo que sucedió con ese pobre cadáver de ese bebé. Sí, ¿no? Hemos ido a supervisar Arequipa y estamos supervisando el Honorio Delgado, un hospital de la Seguridad Social y 2 privados. Estamos supervisando, estamos yendo y estamos supervisando. ¿Por qué? Porque nos llamaron, porque nos llaman, nos dicen, nos hacen llegar su voz de protesta. ¿verdad? Entonces, los ciudadanos son los que tienen en ese momento la sartén por el mango. Exacto, reclamen, Mónica, que solo así van a poder invitar a la gente de la Superintendencia Nacional de Salud para que vayan a fiscalizar. Está Mario desde Santa Beatriz en la línea antes de irnos al corte comercial. Mario, buenas tardes, bienvenido a Capital. Aló, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Te escuchamos, tu opinión importa. Sí, mi preocupación es en el salud. ¿Por qué no se hace una auditoría de parte para saber cuánto ingresos tiene? Si se supone que el presupuesto es de 9.000 millones, ¿cuánto se gasta en medicina? ¿Qué parte del presupuesto va en sueldos? Eso sería ver ampliamente, ¿no? Para ver dónde está la fuga de plata, qué es lo que pasa, una auditoría de parte y para ver también quiénes conforman el directorio de salud y cuánto está ganando cada uno y qué es lo que aporta, ¿no? Porque si vamos a estar reclamando hoy esta ruedita, este asiento, entonces vamos a verlo en macro, ¿no? En grande. Vamos a resolver este problema. Tú te refieres, Mario, a que hay que de alguna manera atacar ya no la atención, sino ya la gestión como tal. Y yo financiera. No sé, la gestión de los recursos. Un abrazo, Mario. ¿Ustedes pueden hacer eso? Claro que sí, Mónica. Nosotros también supervisamos, fiscalizamos a la financiadora. Por eso te decía, al ente financiero, al que financia. Llámese salud, CIS o las empresas o las aseguradoras privadas. Claro que sí, porque ¿qué pasa? Ese dinero es de los trabajadores y de los empleadores y todo el dinero que tiene que ser destinado a atención de salud tiene que ser bien empleado. Nosotros sí supervisamos, esa parte también supervisamos, inclusive a salud le hemos dado una larga lista de recomendaciones, de observaciones y les hemos dado un tiempo para que mejoren. Y la nueva autoridad de su salud, el ingeniero Gabriel del Castillo, que se reunió con nosotros el año pasado, ha hecho un plan de trabajo para separar la financiadora de la prestadora, porque ahí se hacía una mezcla y por eso es que tenía un sistema terrible, pero están trabajando en ese sentido, inclusive han pedido ayuda al Banco Mundial para poder ordenar eso, y como bien dice el señor, hay que fiscalizar cada sol que llega a las instituciones, porque no es de ellos, es de todos nosotros los que aportamos. Pero a veces cuando uno va a pedir que lo atiendan, parece que fuera de ellos. Sí. Vamos a ir a la pausa. Pausa comercial, 5:46. ¿Cuáles son las dificultades con las que te enfrentas cuando asistes a un hospital o una clínica? Volvemos con sus llamadas. No se muevan, este es Capital. Radio 5:49. La doctora Elena Celaya Arteaga, Superintendenta Nacional de Salud, nos acompaña el día de hoy en la mesa aquí de conducción, hablando un poco de la gestión y de los cambios que hay en esta superintendencia. Es el órgano fiscalizador de todas las entidades que prestan servicios de salud en nuestro país. ¿Cuáles son las dificultades con las que te enfrentas cuando asistes a un hospital o una clínica? Está Carlos desde Comas en la línea. Hola Carlos, buenas tardes, bienvenido a Capital. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, tu opinión importa, te escuchamos. Sí, le quiero hacer una consulta a la invitada. En caso, me voy a referir exclusivamente a los particulares y dentro de eso a la parte de laboratorio. Cuando dan su salud, tienen personas exclusivamente que conocen el área de laboratorio, porque supuestamente si van a
chequear un laboratorio, a observar todo. Tiene que ser personas capacitadas y que conozcan el laboratorio, no solamente que sea un médico X, porque el médico lo conoce superficialmente. ¿Por qué le digo esto? En todos los laboratorios de Lima y de provincia hay mucho intrusismo. El capacitado para el laboratorio, usted debe saber, es un tecnólogo médico que tiene carrera universitaria y hasta especialidad. Pero en Lima, en muchos laboratorios hay dos, un laboratorio que son para 16 personas aproximadamente, y el resto son bachiller, personal técnico, hasta biólogo, que no está en la línea de trabajo, o sea, no es su especialidad, no está su currícula para trabajar en la parte del laboratorio clínico. Entonces, eso pasa en todo. Lo digo porque trabajo en particulares y me doy cuenta que vienen, revisan papeles, pero si viene uno que conoce realmente el área, un licenciado, un tecnólogo médico, fácil, ¿quiénes son los licenciados ya? Habilidad de todos. Con la habilidad voy pasando por servicio, porque el laboratorio está compuesto por el área de bioquímica, hematología, histología, depende de lo que tenga el laboratorio, ¿no? Microbiología, todo eso. Entonces, ahí fácil captarían el personal que trabaja. Supuestamente la gente cree que es una clínica X con prestigio y todo, pero tendrá toda su infraestructura, pero el personal no está capacitado para el área, además en el que está. Gracias, Carlos. Sí, es cierto. También es un área donde ustedes intervienen. Todas las instituciones que prestan servicios de salud, llámese clínicas, laboratorios, rayos X, tomografía, resonancia, a todas ingresamos, Mónica, y tiene toda la razón. Nuestros supervisores están capacitados y además tienen unas guías y unos verificadores. Entonces lo que van es, y miran, por ejemplo, que el personal que el laboratorio ha declarado ante nosotros, de que, por ejemplo, tiene tecnólogos, tiene laboratorista, tiene patólogo, colegiado, todo eso, Mónica, nosotros vamos y certificamos que sea cierto. Y si no lo tiene, se le cierra. En Chosica hemos cerrado un laboratorio porque ¿qué pasaba, Mónica? No existía el médico, habían fraguado un sello. Era un laboratorio Bamba. Exacto, era un laboratorio Bamba y el médico, o sea, habían fraguado el sello de un médico que tal vez haya trabajado tiempo atrás. En algún momento. Y estaban con el sello del médico y corroboramos que estaban firmando resultados de patología a nombre del médico y falsificando la firma. Con su número de colegio. Exacto. Lo estaban metiendo en un problemón ¿Y cómo nos dimos doctor? Y cómo nos avisaron? Porque tampoco somos para adivinar. El médico nos pasó la voz, fíjate. Claro, fíjate la importancia de que nos anuncien, nos avisen, nos anticipen, nos digan en tal lugar está pasando. En Huacho había un médico falso, un médico Bamba, como dices tú, falso. Fuimos, nos hicimos pasar, obviamente sin identificar, los supervisores se hicieron pasar como pacientes simulados y el médico terminó, lamentablemente por una descoordinación con Fiscalía, terminó escapándose por la ventana. ¿Qué me cuentas? Para hacer una novela. Sí, Mónica. A ese punto quería llegar, Elena, porque muchas de las personas que nos han llamado probablemente tengan toda la intención de realizar la queja, de hacer el seguimiento, pero obvio, cuando uno se queja de algo malo que le ha sucedido, cuando ha sido mal atendido, cuando el servicio es malo, espera que algo suceda o que la institución tenga una sanción económica, tenga una sanción administrativa, sea cerrado, etcétera. ¿Qué es lo que sucede cuando después de la queja de un usuario? Cuando es una situación que vulnera gravemente tan grave los como derechos. Lo que nos has contado ahorita, por ejemplo. Claro, tan grave como eso, se le cierra. Ese centro de Chosica está cerrado. Y ese lugar... Definitivamente. Es un cierre... Es que definitivamente no lo podemos hacer, es un cierre temporal hasta que levante las observaciones, hasta que consiga un patólogo, por ejemplo, y formalice y regularice. Ojo, que eso ya está en Fiscalía, Mónica, porque eso es un delito. Sí, claro. Nosotros actuamos del fuero administrativo, nuestro fuero es administrativo, por eso es que no hablamos de problemas, por ejemplo, de negligencia, eso no es nuestro tema. Nuestro tema es la parte administrativa. Nosotros oficiamos a Fiscalía. Fiscalía ya tomó acción, por ejemplo, y ya están, por ejemplo, tras las, eso está clausurado y, por ejemplo, la municipalidad ya le quitó la licencia y ha entrado en un proceso ya con la Fiscalía por fraude, el que usaba el sello falso del médico. Entonces ya está en Fiscalía, ya está. Nosotros lo cerramos por la parte administrativa, pero ya pasó.
Oficiaron, canalizaron a las instancias siguientes para que de alguna manera se cierren filas y no pueda entrar por otro lado, abrir por otro lado. Actuemos sumando esfuerzos con Fiscalía, con Procuraduría también. Tenemos un procurador al cual lo estamos haciendo, pero así moviéndolo por aquí para allá, pero él está actuando el doctor y él está también actuando de oficio cuando compete. Mónica, el último que hemos encontrado es en una clínica privada de Lima, no te puedo decir el nombre por la reserva que tengo que guardar el caso, medicina vencida, usada. Lo que habíamos encontrado frecuentemente era medicina vencida, pero en los anaqueles, ¿no? Guardados ahí, porque a veces... Que puede ser un descuido incluso. Exacto. Pero usada, Mónica, en sala de operaciones. Usada en sala de operaciones de una clínica privada donde no hay justificación. Yo no digo que se justifique usar medicamento usado cuando no tiene recursos, pero esta era el colmo. Entonces, eso lo hemos clausurado, está cerrada. Obviamente, ya el fiscal también actuó. Me dice Roberto, por el interno que hace algunos días en el INEM se ha encontrado medicamentos medicamentos vencidos. Sí, hemos encontrado en un almacén, en el segundo piso, medicamentos vencidos. Ya lo clausuramos el almacén y toda esa medicación ha sido incautada, se ha tomado previsión y ya salió, o sea, ya se destinó a otro lugar, se han retirado esa medicación. Claro, estas sanciones son para los casos más graves, pero por ejemplo, las personas que han llamado hoy día, que son reclamos del día a día. Ajá. Que son reclamos del día a día. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes hacen una supervisión, por supuesto, y hacen de alguna manera las sugerencias del cambio. No, tomamos acción, porque mire, nosotros nos alimentamos de lo que nuestros usuarios hacen uso de su salud. Entonces, identificamos, por ejemplo, una entidad donde hay quejas y donde hay reclamos, y allí organizamos y supervisamos de una manera programada. Entonces, ese es un lugar donde tenemos que ir a supervisarlo con prioridad. Por ejemplo, ¿no? Lo que me ha dicho de Manchay, etcétera, vamos a tomar acción y vamos a tener que ir. Lamentablemente, como son 20.000 a nivel de país, tampoco tenemos todo el recurso para ir a supervisar. Entonces, priorizamos eso. Y vamos, supervisamos, encontramos, por ejemplo, faltas. Por ejemplo. Exacto. Pero eso, por ejemplo, es una cosa que no es como lo que le he contado, que es medicina usada. Entonces, lo que hacemos es, le damos la opción de que levante las observaciones en un tiempo corto. Y consideramos, por ejemplo, un baño se puede arreglar pues en 4 semanas, 3 semanas, ¿verdad? Entonces, le decimos, bueno, levante usted todas las observaciones, porque la siguiente vez que vamos a venir, ya le vamos a poner una multa. Tenga en cuenta que el tema del servicio higiénico es salud directa, ¿no? Por supuesto. Salud directa, porque es un foco infeccioso para las personas que van. Permíteme, por favor, Elena, conectarnos ya con nuestro compañero Junior Ortiz, que está listo con las redes sociales para hablar de las tendencias en Capital. Adelante, Junior. Lo que más se debate y lo que más se comenta en redes sociales. Tendencias en Capital. Junior, ¿cómo estás? ¿Qué dicen las redes sociales a esta hora? Junior. Mónica, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya estamos aquí navegando en las redes sociales de Capital, donde tu opinión importa. Vayamos a lo que dicen los usuarios sobre sus quejas en los hospitales. La primera opinión en la @Capital 967 es de Milagros Parra. Ella pide que vayan al Hospital Central de la Policía del Perú. Urgente, la familia policial no merecemos eso, es lo que denuncia Milagros. Por otro lado, tenemos la opinión de Farfán. Dice, no se preocupan en ver tu salud primero. Primero la plata, luego las recetas. Y si te internan, el precio vale más que un hotel, es lo que nos dice Farfán. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Sosa Cruz? Señorita Mónica, los biólogos estamos habilitados para trabajar en el rubro de laboratorio clínico, es lo que dice Miguel. ¿Qué es lo que dice Luis? Él comenta, fui a visitar a mi bisabuela y no me dejaron entrar por ser menor de edad, 16 años. Cambiar rango de edad es lo que pide Luis. Y finalmente, ¿qué nos dice nuestro amigo MGI? Superintendencia no hace lo que dice. Ejemplo, urología peruana no está en Renipres, no fiscaliza nada. Es la acusación de nuestros amigos aquí en las redes sociales. Adelante, Mónica. Gracias, Junior. Le voy a trasladar a Elena para que pueda responder al usuario de Twitter. Gracias, Junior. Un abrazo, Mónica. Supervisar, Mónica. Van a ir a supervisar. Por supuesto, no te preocupes. Urología peruana, ¿verdad? Ajá. Ya, perfecto. Eso es lo que queremos. Que nos alerten, Mónica, porque con las 20.000 no vamos a poder, y entonces necesitamos dar prioridad. Muchísimas gracias por la información que acaba de darnos el señor
¿no? Urología Peruana es una entidad, probablemente una clínica, un consultorio, no sé, que no está inscrita. RENIPRES es el Registro Nacional de IPRES, que tienen obligación de registrarse con nosotros. Con nosotros, tienen que registrarse con nosotros para poder atender. Toma nota entonces, sí, Elena. Sí, ahora estamos tomando nota. Te veo y te siento, por lo que he conversado contigo fuera de micrófonos, comprometida totalmente Mónica, con mejorar te dije que venía de una institución pública de más de 20 años y yo he vivido todo lo que están viviendo ellos. Yo he sido testigo de eso. Pero que además por eso queremos. La salud y la atención al público, prestar un servicio de salud es un tema de vocación. Vocación, perfecto. Hay que tener la capacidad de sensibilizarse con el paciente porque independientemente de todos los problemas económicos que hayan alrededor de infraestructura, tiene que haber sensibilidad porque somos seres humanos, es un caso humano. Mucha gente llega al doctor, al médico, al servicio de salud con la esperanza y pone su vida ahí. Y es injusto que lo maltraten, que lo hagan esperar semanas. Te deseo toda la suerte del mundo y siga con esos ánimos y con esos pantalones. Elena, que ha demostrado hoy día la Superintendente Nacional de Salud, la doctora Elena Zelaya Arteaga, nos acompañó.